es a Dios y a las personas? Es una pregunta que vamos a estar desarrollando, ¿no? Muy bien. ¿Han recibido ustedes una hojita? Solamente hay algunas cuantas palabras para que usted pueda llenarlo. Eso lo hacemos para que usted esté más o menos despierto o despierta para poder entender lo que estamos aquí queriendo compartir. Valores. ¿Qué es amar a Dios? Porque hemos dicho que el Señor Jesucristo define dos valores importantes encontrados en la Biblia: el amar a Dios y el amar a las personas. La pregunta es, ¿qué es amar a Dios y qué es amar a las personas? Primero, qué es amar? ¿Será sentimientos? ¿Puro sentimiento? Segundo, ¿será pensamientos? ¿Está en tu mente que tú amas a Dios? ¿Piensas en Dios? Y tercero, ¿será la voluntad? ¿Qué es amar? ¿Solamente sentimientos, pensamientos, voluntad o los tres? Para usted, piense, medite, ¿qué es amar? No quiero preguntar solamente a los enamorados que están esta noche aquí. ¿Qué es amar para ti? A lo mejor tú vas a decir sentimiento, porque tengo sentimiento por una chica, ¿cierto? O capaz pensamiento, no puedo dormir pensando en ella. Y te quedas ahí. Voluntad, ni siquiera te acercas a ella. Ni siquiera le saludas a ella. No estás expresando tu voluntad. Entonces, a veces pensamos o comenzamos a amar equivocadamente. Pensamos eh, que el amor es simplemente sentimiento y eso es comenzar mal. O que el amor es solamente un pensamiento y eso es comenzar mal. O que la voluntad, eso es el amor. Entonces comenzamos mal. Pero vamos a ver qué es lo que significa realmente. ¿Qué dice Dios? No digo yo lo que dice un pastor o que dice un libro. No, ¿qué dice Dios? Es lo más importante para mí. Y lo que la Biblia dice es que los que aman a Dios guardan sus mandamientos. El guardar sus mandamientos, ¿qué cosa es? ¿Sentimiento, pensamiento o voluntad? Tenemos que conversar. Cuando Jesús dice que el amor es los que aman, guardan sus mandamientos. En este versículo, ¿qué cosa es? ¿Sentimientos, pensamientos o voluntad? El guardar. A ver, el que lo sabe, levanta la mano. O el que quiere opinar. ¿Nadie? Claro, voluntad es guardar. Estoy guardando la palabra. Estoy obedeciendo la palabra. Estoy practicando la palabra. Eso tiene que ver con la voluntad. No solamente decir, yo amo a Dios, pero no te levantas a orar. Yo amo al prójimo, siento amor por el prójimo, pero no le compartes el evangelio. Pero si lo amas, entonces vas a salir de tu casa y vas a visitar a Julano o a Julana. ¿Por qué? Porque hay amor de Dios en tu corazón para tu prójimo. Entonces los que me aman, guardan mis palabras, ¿no? Amar a Dios nos lleva a guardar su palabra. Pero, ¿qué es guardar?
hay varios sinónimos. Guardar es obedecer también. También es hacer y practicar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, hacer, practicar sus mandamientos. Todo eso tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad. Entonces, el amar a Dios tiene que involucra mi voluntad. Eh, y cuando mi voluntad es movido por el amor de Dios, voy a hacer esto. Voy a guardar, obedecer y hacer y practicar. Esa es obra práctica. Ese es llevar a cabo lo que la Biblia dice. No es simplemente ese pastor te predicó un lindo mensaje. Pero si ese mensaje no ha cambiado tu vida y no te lleva a la acción, de nada sirvió. Simplemente quedó aquí como conocimiento, pero no te lleva a la práctica. Jesús dijo a sus discípulos, síganme. Por ejemplo, ¿a qué apela esta frase? ¿Alguien más? ¿A qué apela esta frase cuando Jesús dice, síganme? O cargue su cruz y sígame. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? ¿A qué apela esta frase? ¿A los sentimientos, pensamientos o voluntad? Claro que a la voluntad, ¿no es cierto? A la voluntad. Mira, Jesús apela a la voluntad, sígame. Y le siguieron los discípulos. ¿Qué dice? Su conocimiento bíblico. Claro que sí. Dejándolo todo, le siguieron, dice la Biblia. Dejándolo todo, estaban con sus redes ahí, remendando, alistándolo para salir a pescar. Y el Señor los llamó y dejándolo todo, dice la Biblia, le siguieron. Y a todo aquel que él llamó, dejó todo lo que estaban haciendo, le siguieron. Síganme. Entonces, es lo mismo lo que el Señor está diciéndome a mí y a ti. Sígueme. Sigue. Hay que seguir los pasos del Señor. Si decimos que amamos a Dios, hay que hacer lo que Él manda. Hay que hacer obedecer sus mandamientos. ¿A qué apela la frase síganme? Ya lo respondimos. Al sentimiento, al pensamiento, a la voluntad. Apela entonces allí a la voluntad, ¿no es cierto? Tenemos dos ejemplos aquí, un negativo y un positivo. Miremos primero el ejemplo negativo. Y el ejemplo negativo nos da los fariseos. En Mateo 23, si usted abre su Biblia, ahí va a encontrar todo un capítulo que habla sobre los fariseos. El Señor exhorta muy duramente a los fariseos. Pared blanqueada, sepulcros blanqueados, hipócritas, lo va a decir. Entonces, ¿por qué tanta bronca con los fariseos? ¿No? Siendo ellos religiosos, siendo ellos conocedores del Antiguo Testamento, de la ley. Pero ¿por qué el Señor los lleva bronca? ¿Porque están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o simplemente son religiosos que están malogrando la vida de la gente? Hay que preguntarnos. Un ejemplo negativo entonces que vemos en los fariseos es que Dios no, Dios no es importante en sus vidas privadas. ¿Qué valor tiene Juancita? A ver quién lo adivina. Servicio, pues, ¿no es cierto? Servicio. Todo el mundo lo está mirando, el servicio. O sea, lo que más ve la gente en ti, eso es tu valor. Dios no es importante en sus vidas privadas, solo en público. Para los fariseos, Dios no era tan importante.
Y qué interesante. Ellos eran conocedores de la Biblia, conocedores del Antiguo Testamento, conocedores de la ley, pero no eran importantes. A ellos les importaba que el público los vea, que el público tenga buena apreciación de ellos. No importa su vida privada. Y ahí hay un gran problema, ¿no? Que puede ser nuestra también. Podemos decir yo amo a Dios cuando estamos en público, pero cuando estás solita o solito, no te importa lo que Dios diga o lo que la Biblia manda o nos ordena. Entonces nos convertimos también en fariseos. Ellos no aman a las personas, los fariseos. No aman a las personas. Ellos les echan carga encima. Hacen sus vidas más pesadas. Enseñaban, por ejemplo, hasta lavarse las manos cada rato, cada momento. Bueno, caería muy bien en este tiempo de pandemia, ¿no? Pero muchas cosas que no estaban en la ley, en el Antiguo Testamento, ellos agregaban a ese montón de leyes para que la gente cumpliera. Entonces ellos ponían cargas encima. Es como decirles aquí, por ejemplo, no, el pastor da una orden. De todas maneras, tienes que venir con 2 mascarillas y tu protector facial. Aunque ya no haya pandemia, no, te tiene que venir así. Esa es una carga pesada, por ejemplo. ¿No es cierto? Es una carga pesada, es algo que ya afuera no usan eso. ¿Y cómo el pastor hace que nosotros, quiere que nosotros hagamos eso? Un ejemplo pequeño ahí. Los fariseos, Jesús los denuncia porque ellos habían desfigurado los valores de Dios. Habían desfigurado. Y eso es lo que hace la religión. Es lo que hacen los religiosos, aún de iglesias evangélicas. Por ejemplo, cuando alguien viene y calienta solamente una silla, una banca y no hace nada más, está desfigurando el valor a Dios y el valor a las personas, porque no hace más. Y los fariseos tenían esa propiedad de disfigurar a Dios. Ellos consideraban más lo externo de su vestimenta o del templo, pero no lo interno. Y entonces, no quisiéramos nosotros caer en eso. Jesús los denuncia porque al vivir los valores de Dios incorrectamente eran obstáculos para los perdidos. Por eso los llama hipócritas. Quiero que abras tu Biblia, Mateo 23. Si lo tienes ahí, Mateo 23. Mira como título, Jesús dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Es lo que dice Jesús. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni por un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y en los
y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoraréis las cosas de las viudas, porque devoráis las cosas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorríes mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Etcétera, etcétera. Bronca, ¿no es cierto? Bronca a los fariseos por esa vida de religiosidad que en vez de salvar a la gente, los hace perder. No quisiéramos realmente. Hay mucha gente en el mundo llama que los cristianos son hipócritas. Y a veces tienen razón. Porque así aquí somos campeones cantando, escuchando la palabra o predicando. Pero en la calle no hacemos nada. No compartimos el evangelio. Estamos calladitos. Nos da vergüenza. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que amemos a Dios y amemos a la gente. Ellos se vuelven legalistas y no dejan entrar a los demás al reino, de lo que hemos visto. Jesús los denuncia porque sus valores, lo exterior, transforman su vida de fe. La parte exterior, su manera de vestir. Ahora miremos un ejemplo positivo y ponemos ahí como ejemplo al Señor Jesús. Jesús busca amar a su Padre. Hay muchos versículos que nos hablan de esto, del amor a su Padre. Antes de nada, busca a su Padre en oración. Le habló, lo escuchó, pasó tiempo con él, separó tiempo para estar con él. Cuando uno separa tiempo con él, nada debe interrumpirnos. Es lo que pasó con Jesús. Separó tiempo, se retiró a una montaña, se retiró a un monte y ahí conversaba con su Padre. Pero mira, todo lo que hacía el Señor, nuestro Señor Jesús. Y lo vemos esto en Lucas, el capítulo. Estaba mirando estos versículos aquí y vamos, abra su Biblia, ¿ya? Abra su Biblia para que pueda entender mejor y que el Espíritu de Dios pueda aplicar esta enseñanza para nosotros. A ver. En Lucas 5,
versículo 15, 16. 15, 16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Cuando se apartaba a lugares desiertos es porque amaba a Dios, porque quería conversar con Dios su Padre. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Si usted no se involucra a la oración establecida en la iglesia los días jueves y los días de lunes a viernes a través del Zoom, usted no está amando a Dios como debe ser. Usted está siendo jalado por el mundo, está siendo jalado por otras cositas, ahí algún negocio, qué sé yo, pero no se da cuenta qué importante es el esfuerzo que hacen los pastores de enseñar Biblia, libros enteros como reflexión bíblica y de orar unos por otros. Yo sé que el Señor haría eso si estuviera aquí. Marcos 6, Marcos 6, 46. Dice así. Después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Interesante, después que él tuvo una charla, tuvo un avivamiento, tuvo un despertar, algo extraordinario pasó con la gente, él no se iba a contar sus victorias, él se iba a orar, él se iba a orar, a conversar con su padre. Eso es lo que yo reflexioné sobre el lunes, por ejemplo, sobre la tentación de Jesús. Estaba ahí 40 días y 40 noches orando. Estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios y venció la tentación 3 veces. A veces en una campaña, o capaz tú, hermano querido, porque yo sé que el Espíritu de Dios te va a usar de una manera extraordinaria con tu grupo, como en el caso de cuando estuve por Tingo María, por ejemplo, 2 grupos se unían, cerraban una calle con permiso y todo, cerraban y hacían una campaña y ganaban a los vecinos. Y gente se convertía. Predicaban los pastores de la iglesia. Pero algo hace. Algo el Espíritu de Dios nos inquieta hacer como líderes que amamos a Dios y que amamos a la gente. Algo, Él nos hace creativos. Y en vez de jactarnos, decir, ya, mi célula está bonita, mi célula está creciendo. No, no, más bien retírate al monte a orar porque Satanás te puede zarandear. Mejor, más humilde, más sencillo. Amén. ¿Han entendido esa partecita, no es cierto? Jesús buscó amar a su Padre. Jesús pasó tiempo con su Padre porque Él lo amaba. Él lo amaba. Yo sentí no sé si de culpa, pero yo tengo un padre que tiene 92 años y ahorita está en el hospital. Desde anoche mi hermano lo llevó y está con oxígeno y gracias a Dios ya lo sacaron. No es COVID, es otra cosa. Parece que es la misma edad y también sus pulmones. Tiene que extraerle un poco de agua ahí. Veo a mis hermanos ahí que van y visitan y están ahí. Y yo estoy aquí y digo, caramba, cómo me gustaría estar con mi padre ahí un rato, si quiere, para orar, poner mi mano sobre él y orar. Entonces tengo que darme una escapadita. ¿Por qué hago eso? Porque amo a mi padre. Yo le digo a mi hermano, pon el celular al oído de mi padre, quiero orar por él. Varias veces estoy haciendo eso. Y escucho que él dice, amén, amén. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. El Señor se comunicaba, nuestro Señor Jesús, con su Padre porque lo amaba. Jesús pasó tiempo con su Padre porque él quería vivir de acuerdo a los valores de su Padre. ¿Cuántos tiene su Padre vivo aquí? ¿Tiene su papá? Hay que amar al papá.
Hay que amar a los papás. Pero muestra tu voluntad de amor, ¿no? Papá, quiero orar por ti. Papá, mira lo que encontré en la Biblia esto. Papá, ¿en qué te puedo servir? Papá, te he traído esto. Si haces eso, estás amando a tu padre. Estás practicando lo que la Biblia dice, lo que Jesús hizo. Y eso, Dios bendice, hermano. Dios no es deudor de nadie. Jesús buscó amar a su padre. Pasó tiempo con su padre porque él quería ser sensible al corazón de su padre. Quería ser sensible. Si no oramos, nos volvemos duros, hermano. Te digo por experiencia, yo tengo casi más de 50 años en la vida cristiana. Y parece mentira, en el transcurso de la vida cristiana a veces hay enfriamientos, hay caídas. A veces de la nada no te da ganas de orar, no te da ganas de leer la Biblia. Pero a mí me enseñan, aunque no tengas ganas, lee. Aunque no tengas ganas de orar, ora. Vence al enemigo de esa manera. Y vas a mantenerte en relación con Dios con un corazón sensible. Y como pastor yo he aprendido a mantenerme con un corazón sensible para poder discernir la situación de un hermano, de una hermana, de una congregación. Decir, esta congregación necesita esta clase de alimento, necesita esta palabra. Todo eso es producto de una relación íntima con Dios a través de la oración. Jesús vivió una obediencia. Jesús vivió está mal escrita, ¿no es cierto? ¿O qué dice? Jesús vivió una obediencia al Padre, una vida de obediencia, vamos a decir. Y miremos Juan 8:28. Juan 8:28. A ver, dice la palabra aquí. Juan 8:28. Y les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me ha enseñado el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es una vida de obediencia. Y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Así como Él fue obediente, nosotros también tenemos que ser obedientes. Jesús ni siquiera su propia palabra predicó la palabra del Padre, lo que el Padre le dio, lo que el Padre le decía, lo que debe hablar. Eso hablaba. A veces nosotros hablamos nuestra propia palabra y no la palabra de Dios. Y entonces ahí está nuestro fracaso. No crecemos como debemos crecer. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió y él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que no debo hablar. Estamos entendiendo, esta es doctrina, por ejemplo, ¿no? La doctrina de Cristo, que Él hace la voluntad de su Padre, habla lo que su Padre le dijo que debe hablar. Y Juan 14:31, el último, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos vosotros de aquí. Como amo al Padre. Entonces Jesús vivió una vida de obediencia y el que es obediente ama al Padre y hace su voluntad. Jesús amó a las personas, no solamente amó al Padre, sino también
dice la palabra a las personas aquí. Jesús aprendió a amar a aquellos que su Padre amó. Recuerda lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios el Padre, ¿no? Amó Dios el Padre. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor de Dios el Padre al mundo. Si Dios amó al mundo, Jesús también debía amar al mundo. Y su iglesia también tiene que amar al mundo. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Entonces Jesús aprendió a amar. Me gusta lo que se ha puesto aquí. Aprendió. Todo se aprende. Capaz usted no, por educación, por formación de tu papá, es como cuando papá nos dice, cuando estamos chiquitos, no converses con nadie, no converses con gente adulta. Y uno crece con eso, pues no habla con nadie. Se convierte de evangelio, no habla con nadie. ¿Por qué? Porque de chiquito, pues su papá, su mamá le dijo que no debe hablar con nadie, ¿no? O porque tiene miedo de que lo contagien, vamos a decir. Pero Jesús aprendió a amar lo que amó su padre. Las atendió en sus necesidades, en sus miedos y también en sus problemas. El caso de Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo tenía un problema y el Señor lo atendió. Vino de noche Nicodemo y el Señor lo atendió y le dio su salvación. El casamiento. Jesús estuvo en una boda, en las bodas de Caná de Galilea. Había necesidad ahí de vino y el Señor se manifestó ahí. Entonces, ayudó el Señor a suplir una necesidad. Se acercó a los que todos lo desprecian. Se acercó a los que todos desprecian. A la samaritana era despreciada por todos, como una mujer mala, como una mujer de la calle. Pero Jesús se acerca a ella, conversa con ella y le da lo que él tiene, salvación y vida eterna. Iba hasta donde estaban los que no se podían mover, como los paralíticos. Gente que no podía seguirle a Jesús o donde estaba Jesús, pero él iba a donde estaban los enfermos. Tuvo paciencia con cada discípulo cuando eran lentos al prender. Los corrigió y les dio tiempo. Por eso que hay algunos mensajes donde Jesús repite, por ejemplo, varias veces que Él vendría otra vez, que Él vendría otra vez. Lo repite así porque los discípulos no entienden esa parte, ¿no? Cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Ellos no entienden por qué Jesús les dice así. Entonces, los aclara, los hace entender. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Ese es seguir las pisadas del maestro. Ese es, ¿cuándo lo hago, pastor? ¿Cuándo comienzo? ¿En agosto, septiembre? No, ahorita. Ahorita. Ya desde que hemos comenzado con este plan, ahorita. Pero no tengo materiales, no tiene la Biblia. Tiene a Dios en el corazón. Tiene el Espíritu Santo. No esperes otra cosa más. Estamos acostumbrados a veces a usar los papelitos, todo eso. Ahí está la formación. Vaya, repase todo eso que está ahí en esa hojita. Pero ya, póngalo en práctica, esta enseñanza. Enseñó la palabra de Dios de manera simple para que todos entiendan. Simple, no tiene que ser un gran teólogo para decirle o con palabras técnicas, no, de una manera simple. Por eso no espere que te enseñemos todavía de aquí a 3 meses lo que es evangelismo. No, usted ya vaya a compartir. Diga a la gente, mira, Cristo te ama. O todos somos pecadores
Y solo Dios tiene la solución para ti. Punto. Y estoy seguro que tú sabes muchos más versículos que eso. Y si por A o por B tú quieres hacer, pero te sientes un poquito corto, pues habla con tu líder, dile, ¿puedes darme algunos versículos más para poder evangelizar? Te va a ayudar tu líder. Sirvió a sus propios seguidores. Sirvió a sus propios seguidores nuestro Señor. De esa manera amó a la gente. Entregó su vida en la cruz para salvarnos. Mira la manera en que ama a la gente, dando su vida por nosotros. ¿No te gustaría envejecerte? Tú, que la mayoría aquí son muchachos, jóvenes, envejecerte sirviendo al Señor. ¿No te gustaría terminar tus días sirviendo al Señor, hermano? ¿Cuánto quieren hacer? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El resto mejor que se vaya, pero no. Porque aquí estamos preparando para servir al Señor hasta que Él venga. Y si Él no viene y nos agarra la muerte, pues nos vamos con Él. Pero ya le servimos hasta la muerte, ¿cierto? Hay misioneros que llegaron aquí a la edad de 18 años, de 20 años, recién casados, algunos de ellos, gringos. Y aquí envejecieron. Y algunos murieron aquí en el Perú. Y llegaron cuando los católicos aborrecían a los protestantes, a los evangélicos. Y ellos hicieron frente a todo eso. ¿Por qué vinieron de tan lejos? Porque amaban a la gente. Llegaron a amar al Perú, que formaron aquí una cantidad de pastores. Se levantaron iglesias. Ahora no tenemos ningún misionero del extranjero. Todos son peruanos. Pero hubo gente que vino del extranjero que amó a nuestra patria, amó a nuestro Perú, amó a nuestras iglesias. ¿Qué es el amor? Primera de Juan. Hay una definición muy interesante ahí. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué es amor entonces? Obedecer sus mandamientos, practicar sus mandamientos, obediencia a lo que Él nos manda. Te pregunto, ¿está viviendo y está Dios invitándonos a revisar nuestros valores? Ya son 2, 3 clases que estoy dando aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente usted con todo esto? ¿Está Dios invitándote a ti personalmente a revisar tus valores? Si en verdad estás amando a Dios, en verdad estás amando a la gente. La segunda pregunta, ¿estamos viviendo de acuerdo a los valores de Jesús? ¿O simplemente asistimos a nuestro GPM, a la iglesia aquí, como religiosos, como los católicos? ¿Qué está pasando dentro de tu corazón? ¿Qué está pasando? Nos gustaría saber eso. Me gustaría que tú compartas. ¿Qué está pasando? Estás incorporando, están incorporados a nuestra vida los mandamientos que Jesús nos dejó. Es parte tuya, por ejemplo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya está parte de tu vida. O lo que dice otro evangelista, por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura es parte de tu vida. Ya está incorporado dentro de ti, dentro de tus valores. ¿Cuáles son los valores de Dios que hay, que hoy no están presentes
en tu vida o en mi vida? ¿Qué valores no están incorporados en tu vida? Reflexiona, hermano querido. Piensa. Hay muchos valores, muchísimos valores. Integridad, verdad, honestidad, rectitud, perdón, misericordia. Son valores bíblicos. Está incorporado en tu cabecita, en tu corazón, dentro de tu voluntad. Lo ponemos en práctica. Bueno, que Dios les bendiga. Oremos un momentito. Señor y Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos todo esto. Señor, con respecto a los valores. Gracias, Señor, porque esto es lo que debe movernos hacia la acción, hacia el trabajo, hacia la obediencia. Bendice a cada joven, a cada señorita, a cada hermano adulto. Derrama tu bendición de lo alto. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea ayudándonos a aplicar estas verdades a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo 10 minutitos para conversar con ustedes. ¿Qué te les pareció estas dos últimas clases? Tu apreciación. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Cómo lo ves?